Rodrigo y Camavinga, más conocidos como el factor energía. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a ensalzar y poner en valor mayúsculo lo que es el binomio Rodrigo Goes y Eduardo Camavinga en todo lo que acontece a impacto en las segundas partes de los partidos, porque yo estaba indagando por Twitter, mirando distintos tweets, estaba pasando el tiempo, digo, pues para ir estando actualizado de la información deportiva, y de repente me he encontrado este tweet que es tremendamente ilustrativo para ver el factor y la determinación del binomio de la pareja Camavinga-Rodrigo Goes. Mucha atención. Desde septiembre de 2021, de los 13 partidos en que Camavinga y Rodrigo Goes entraron al campo como suplentes en todas las competiciones, el Real Madrid ganó 12 y el otro fue una derrota frente al Chelsea, 2-3. ¿Os acordáis, verdad? Con el equipo superando finalmente la eliminatoria de los cuartos de final de la Champions League. Es decir, el impacto revulsivo, la determinación y el factor energía que muestran luego en el resultado Rodrigo y Camavinga es absolutamente descomunal. La incidencia que aplican tanto el francés como el brasileño en todo lo que transcurre en esos minutos donde se necesita eso, energía, tal y como diría Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Para Ancelotti está claro, chicos, que es muy importante lo que exploran y aportan los jóvenes en esos minutos clutch, en los partidos que se complican, en esos partidos donde necesitas una nueva determinación, una nueva rueda que haga girar todo de manera más rápida, con más impacto y con más potencia. Y Rodrigo y Camavinga lo tienen totalmente claro, su aportación en esos minutos. Lo volvimos a ver frente al Español, en el caso de Camavinga, que no tuvo, digamos, mucha constancia a la hora de mover y tener que trasladar el balón de lado a lado, tener que dar muchos pases. De hecho, creo que da 14 o 15 pases en los minutos que está, que no son muchísimos, pero es pues un jugador sobresaliente en todo lo que tiene que ver con la ruptura de líneas y a la hora de aplicar más velocidad en los movimientos del equipo, en esa conducción individual, en ese partido péndulo ida y vuelta. Camavinga fue protagonista, actor principal, y era muy importante lo que pudiera hacer el francés de campo propio a campo ajeno para poder hacer correr al equipo. Camavinga no estaba para hacer una función de Toni Kroos, porque Toni Kroos es Toni Kroos. No estaba haciendo funciones de Luka Modric, porque Luka Modric es único y además es un perfil totalmente diferente al de Camavinga. Aunque Camavinga también es un jugador que te da muchísimos pases en precisión, un jugador que tiene ese pozo y esa capacidad para también mover el balón en forma de pase, pero el partido, tal y como se estaba moviendo, te pedía que lo pudiera acelerar, y a Vinicius Sousa y compañía los reventó mediante los movimientos de conducción. Y en el caso de Rodrigo Goes, otra vez más, fue clave. Desde el minuto 80 en adelante, ese es el terreno Rodrigo Goes. Ya lo demostró el año pasado en la segunda parte de la temporada, y ahí están los datos junto a Camavinga. Y en el caso del futbolista ex de Santos, lo que aplica ahí siempre es o gol o asistencia. Es decir, es un jugador tremendamente pragmático y decisivo en todo lo que tiene que ver, reitero, en el minuto 80 en adelante. Veremos si luego, durante esta temporada, Rodrigo va cogiendo también más peso y maquinaria dentro de un once titular, esquema tipo Real Madrid-Ancelotti, pero en todo lo que tiene que ver con la circunstancia evolutiva de los partidos en las segundas partes, donde el Real Madrid necesita algo más de energía, Rodrigo te aplica energía, gol o asistencia. Por eso Rodrigo es tan importante en el Real Madrid de Ancelotti, y por eso quizás se entienda que Ancelotti pues reitere tanto esta pócima que le sale tan bien. Ahí están las estadísticas evidentes, y yo soy de los que pide a Camavinga y Rodrigo que sean más titulares, sobre todo en el caso de Camavinga, en detrimento de Toni Kroos de cara a esta temporada, donde pienso que Kroos tiene que perder algo de peso específico en el once titular a cambio de Eduardo Camavinga dentro de la zona de interior perfil izquierdo. Pero mientras tanto, uno tiene argumentario claro para que se sostenga la teoría de que Toni Kroos
y Modric sean los titulares dentro del juego control del Real Madrid, cuando tiene que tener índices de posesión alto para maniobrar el balón y poder generar el traslado de balón de manera eficiente, y luego en esa segunda parte Camavinga que pueda revolucionar, hacer un totum revolutum de todo lo que tiene que ver con el proceso del partido, ¿no? Que te pide y te exige esa energía extra que te dan jugadores como, pues eso, el propio Eduardo Camavinga y también de otra manera diferente Rodrigo Goes. Así que ahí lo tenéis, esta pareja, este binomio Rodrigo Camavinga, más conocido en este canal como el factor energía, que es tan sumamente clave y decisivo en lo que acontece en los partidos. De 13 partidos en los cuales han salido como suplentes de manera conjunta en un momento determinado de la segunda parte Rodrigo Camavinga, en 13 partidos 12 han sido finalmente victorias para el Real Madrid, mientras que en la única derrota ha sido el 2-3 frente al Chelsea en los cuartos de final, que de igual manera sirvió al equipo para pasar a las semis de la máxima competición continental. Un factor que está siendo decisivo para Ancelotti y que esta temporada lo va a seguir siendo.